tema que nos invita hoy la temática a rondar, a profundizar, es un tema que muchas veces naturalmente nosotros desde el ámbito de misionología, lo fragmentamos, lo secuenciamos y, y algunos incluso tienen el concepto allí bien grabado de que cuando los niños sean grandes, cuando crezcan y tomen sus decisiones, realmente van a poder ser esos misioneros, esas personas que van a ir a las universidades, que van a ir a ámbitos laborales, que van a ir a la política, que van a ir a las artes, que van a ir a la música, pero que también van a ir a otras culturas, incluso con su oficio. Entonces, como que soñamos con niños ya más grandes haciendo esto. Pero cuando miramos y analizamos el corazón de Dios, realmente nos damos cuenta que el Señor también ha usado muchas veces a niños y sigue usando a niños aún hoy siglo XXI. Pero antes de entrar en esto, quiero que veamos juntos un video. Un video armado, preparado por el Foro Mundial de la Niñez, al que formo parte también como uno de los catalizadores y facilitadores de la Osana, representando a Latinoamérica. Y este video ha sido pensado desde un corazón de ver a los niños viviendo en plenitud y siendo ellos realmente agentes de transformación en sus comunidades. ¿Me acompañan? Vamos a ver si lo podemos subir, este video. Bueno, después seguimos conversando.
Bien. Esto está en nuestro corazón, de ver a niños en todas partes caminando con Jesús. De ver a niños no solamente como objeto de alcanzar, objeto de evangelizar, sino también niños como agentes de misión. Y esto es mucho más integral que una actividad, es mucho más integral que un proyecto que podamos desarrollar en determinado momento en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Mucho más, mucho más. Hay una palabra que el Señor, ahí en Isaías 54:13, dice: todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Dios es el que enseña, su Espíritu es el que instruye, guía, muestra, revela a nuestros hijos hoy también, a nuestros niños. Y se multiplicará la paz de tus hijos. En el corazón de Dios está el shalom de Dios, la paz, que muchas veces nosotros en nuestra cosmovisión hemos entendido que el shalom es ausencia de conflictos, es paz y es una actitud pasiva. Pero si vamos al original, como fue escrito esta palabra, y se multiplicará el shalom de tus hijos, vamos a ver que esto incluye salud, integridad, plenitud. ¿Y cómo se ve esto reflejado, visualizado en los niños? Traje 3 ejemplos, 3 momentos en el que en la Biblia se ven a 3 niños muy distintos, en diferentes generaciones, diferentes contextos, podríamos decir. Uno de ellos se encuentra allí en Génesis, capítulo 16 y capítulo 18. Nos estamos refiriendo a un niño que desde el vientre de su madre, es un niño prenatal, fetal aún, estaba teniendo ciertos conflictos externos a él, en el que una mujer lo aceptaba, lo quería, lo amaba, pero la otra mujer, que decía ser esposa del Señor, lo rechazaba, decía: andate de acá, no tenés lugar, no vas a formar parte de la herencia. La misma situación con un papá que no sabía qué hacer, un papá llamado Abraham, que decía: pero yo lo quiero, también yo lo engendré, hasta el punto que el mismo Señor le dijo: hacele caso a Sara, porque la herencia va a venir por otro lado. Pero en ese ida y vuelta, en ese buscar la herencia, había un niño, Ismael, que cuando creció, sabemos el contexto, que en momentos cuando Isaac, su hermano, el hijo de la promesa de Abraham, en mesas, en situaciones de la familia, había una relación muy áspera, una tensión muy fuerte, al punto que el mismo Abraham le da: toma esto, toma un poco de agua y andate, a la mamá le dice, y se va con Ismael. Y dice en un momento, dándose vuelta a la mamá de Ismael, no quería verlo a él morir, porque no tenían nada en ese desierto de la vida. Y es en ese momento donde se aparece nuevamente el Señor y le da una palabra a su mamá, pero también le da una palabra profética a Ismael. Y que sobre ese hombre que se convertiría en nación, iba a realmente haber una promesa eterna, al punto que hoy estamos viendo a los árabes descendientes de Ismael. Es interesante, ¿no? Cómo
el plan de Dios en un niño que hoy, pleno siglo XXI, incluso ocurre ante la presión del aborto, la presión de los niños deseados, la presión de los niños no deseados, en un contexto así, aún sin haber nacido, los ojos de Dios ya estaban puestos sobre lo que iba a suceder y la trayectoria que iba a haber a partir de este niño, de la promesa también, que era de Dios. Ismael. Otro niño, en este caso es una niña, no sabemos bien la edad, pero sabemos que es una niña pequeña, una niña que no estaba más en Israel, fue tomada cautiva en su entorno, en su contexto natural, fue llevada y fue puesta al servicio de la señora del Señor que la agarró a ella, la capturó a ella y a toda su nación afuera de su país. En este caso, estamos hablando de que la conocemos como la sierva de Naamán, allí en 2 de Reyes capítulo 5. Y vemos no una promesa directa de Dios sobre la vida de esta niña, pero sí vemos el temor de la niña hacia Dios y cómo esto trajo en ella un cambio en sus circunstancias, en su situación incluso. Porque ella, casi con un suspiro, le dice a su sierva, si el Señor tan solo fuera a ver al profeta, él podría orar y sanar de su lepra. Ese suspiro, esa oración de una pequeña niña fue oída en un momento de desesperación, aún en manos de sus captores. Aún en manos de sus captores. Y esa fue la palabra de fe que generó en ella, pero no solamente en la mamá, sino en el hombre, en Naamán. Es decir, voy a ver qué pasa. Para hacer corta la historia, todos sabemos que Naamán recobra la salud, vuelve, pero vuelve con una vida transformada. Ahora, mi pregunta personal es, esta niña, todavía no sabemos el nombre, ¿habrá sido siendo esa esclava, esa sierva tenida de menos en la casa de Naamán cuando volvió con una vida transformada a su jefe, su amo? Seguramente que no. Nos podemos imaginar que ya dejó de ser quizás sierva, esto no dice la Biblia, pero nos podemos imaginar, llegó a ser amiga, porque trajo la palabra justa para el momento oportuno. ¿Por qué? Porque una niña tuvo fe en el Dios Todopoderoso. Y otro niño, ya muchos años después, vemos cómo su situación, su vida, realmente fue de lo rutinario, de lo común, pasó a tener una experiencia que hasta el día de hoy seguimos utilizando y este ejemplo como un gran milagro, donde un niño con 5 panes y 2 peces simplemente dio lo que tenía y toda una multitud se alimentó porque quedó en las manos de Jesús. Ahora, este niño, después de este milagro en el que Jesús hizo en vista de él, pero también de los discípulos y de más de 5.000 personas, pregunto, ¿cómo habrá seguido después su vida? ¿Qué habrá sido de él? Yo lo quiero ver en el cielo y decir, te quiero dar un abrazo. Porque al día de hoy nosotros, siglo XXI, seguimos muchas veces utilizando ese milagro, ese momento, esa acción de un niño que dio lo que tenía, que generó un acto de fe sin precedentes. Todos estos ejemplos bíblicos podemos ver que Dios ha utilizado en el shalom, en la paz, pero también en la salud, en la integridad, pero también en la plenitud de cada uno de ellos. ¿No será tiempo de que nosotros, desde nuestro ministerio con niños, con adolescentes, empecemos
a caminar y a transitar también con este corazón? Que ya no es el pobrecito, sino podemos verlo como un agente, como una persona en la que Dios también se proyecta, se bendice, le bendice verlos a ellos. Del quebranto a la plenitud, en este shalom de Dios. Ahora, la realidad de nuestros niños no escapa mucho a la realidad de los niños de la Biblia, a los niños de otras épocas. El dolor que los rodea, el quebranto que hay, la incertidumbre, el dolor, la muerte que anda aún en las calles rondando en este tiempo de coronavirus, no escapa a la realidad de los niños. La pregunta es, ¿cuál es el deseo de Dios para sus vidas hoy, presentes y futuras? ¿Cuál es el deseo de Dios? Para entender un poco el corazón de Dios y en esta palabra que hemos compartido de Isaías 54:13, sabemos que Dios realmente tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios ha pensado en ellos aún desde el vientre de sus madres. El plan que tiene por cada uno de ellos. Ahora vos y yo, como líderes, pastores, misioneros, obreros, personas que realmente queremos servir al Señor, tenemos que empezar a preguntarnos cuál es el camino para ir del quebranto a la plenitud con ellos. El viaje desde el quebranto hasta el shalom, a la plenitud, puede tomar muchos caminos porque los niños se rompen de diferentes maneras. O sea, la circunstancia particular y única que cada niño vive realmente es muy única y eso tenemos que entenderlo. No podemos generar una tabla única y decir, una regla única y decir, bueno, para todos la misma medida, la misma forma de relacionarnos, la misma forma de vincularnos, la misma forma de compartir con ellos la pasión que hay de Dios para sus vidas. Nuestros hijos necesitan ser rescatados de este momento, llevarlos de la mano, no solos, a este tiempo de plenitud y de paz en el Señor. Entender que nuestras acciones como cuerpo de Cristo, como iglesia, también deben ser obedientes, en la línea de obediencia, a entender que ellos son discípulos de Dios. No solamente son niños, son discípulos de Jesús. Y que ellos también son capaces de discipular a otros. En inglés lo llamamos disciple makers, hacedores de discípulos. No solamente tengo un niño delante, no solamente sé que hay un plan de Dios para su vida, no solamente le doy a ellos las herramientas para vivir una vida plena, sino también los empodero y los envío como agentes de Dios en el plan de Dios que tiene para ellos. No en mi plan, no en mi proyecto misionero, sino el proyecto de vida misionera que Dios tiene ya para cada uno de ellos. Esto seguramente son más preguntas que respuestas en las que empezamos a preguntarnos, a decirnos, pero Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Es ahí donde el cuerpo de Cristo, juntos con ellos, empecemos a preguntarnos, decir, ¿qué es lo que Dios te está mostrando? ¿Qué hay en tu corazón? Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vos, como pastor, como líder, como obrero, te sentaste a escuchar nomás? A escuchar lo que ellos tienen en su corazón, de lo que el Señor también les quiere mostrar a ellos y te puede enseñar a vos. ¿Cuándo fue la última vez que esto ocurrió?
Aprovechemos este tiempo de las redes sociales, que está más que nunca, que muchos no han estado a tiempo, pero que ahora sí están en el tiempo correcto, porque ya te aviso, los niños, los adolescentes, los jóvenes han estado usando todas estas vías ya hace años, ya hace años. Ahora nos encontramos aquí, por una circunstancia de fuerza mayor. Utilicemos este tiempo de redes sociales para mandar un mensajito, no solamente para dar una palabra, pero también para orar al Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que vos tenés para mostrarme a través de Juan, de Pedro, de María, de Marta? ¿Se entiende? Cosas prácticas, de abrir la conexión, de abrir el diálogo, de saber realmente dónde está espiritualmente el niño. Y nosotros en este proceso de discipulado, no solamente de formación, sino de envío, que podamos caminar con ellos, del lugar donde están, a un lugar mayor todavía de plenitud. El Señor desea verlos florecer como miembros activos y participantes de su comunidad, de su entorno, pero también del cuerpo de Cristo. No es un programa aparte, es un programa que integramos, no es un objetivo, es vida. Nosotros, cuando vamos a la iglesia, separamos grandes chicos a viejos, jóvenes, mujeres, varones, nosotros separamos. Es una organización nuestra que nos puede dar resultados, más o menos. Pero cuando todos ellos vuelven a su casa, ahí ya no hay una separación. Bueno, ahora están por este lugar los mayores de 16, por este lugar los menores de 15, y por este otro lugar los viejitos. Y se separa la familia. No, la familia está totalmente integrada, conectada entre sí, articula, es orgánica. Verlos florecer a ellos también es verlos florecer en este cuerpo de Cristo. El propósito del Padre para sus vidas es que los queremos ver en una vida plena, como el Señor sigue orando por ellos. Señor, el Señor Jesús dijo, que sean uno como tú y yo somos uno, y que por el testimonio de ellos, por el amor que se tienen, muchos vengan a conocer. No pensemos cosas lejanas, vayamos de cosas más cercanas, prácticas, de vivir más en comunión, más conectados, escuchar y escuchar. Eso también nos abre vías de comunicación, entender la voluntad del Padre y entender la noción de cuerpo que tenemos. ¿Cómo podemos ser agentes hacia la plenitud de Dios? Aquí yo tomo cinco puntos. Si vos vas tomando nota, sentite en libertad de ir haciendo tu punteo. Dios nos llama a ser agentes de su paz en la vida de los niños, de diferentes maneras. Y esto es un proceso, es un caminar. 1. Abogando por ellos. Niños en conflictos, en situaciones de abuso incluso. Gracias por todos los que estuvieron respondiendo a las preguntas que les mandamos. Y muchos han preguntado ante sus desafíos, han respondido y habían escrito algo como que sí, por los abusos, por la violencia intrafamiliar, por las situaciones que se dan, por ideologías que quieren meterse, que van en contra realmente de la Biblia, pero también de la naturaleza propia del ser humano. No quiero entrar en detalles sobre ello, pero sí vos y yo desde el lugar, sin ser doctores en abogacía. Yo no soy doctor en abogacía, pero puedo abogar, puedo defender, especialmente por aquellos en los que
necesitan ser defendidos. Recuerdo una vez cuando nuestra hijita Daira tuvo un conflicto hace un tiempo atrás con que ella se presentaba como defensora de las dos vidas, no al aborto, en la escuela. Y eso le trajo cierto conflicto con la docente que justamente estaba con ella. Daira, 8 años. Y en eso ella fue tan segura y salió tan dolida del conflicto que tuvo con la docente que con mi esposa dijimos, bueno, ¿querés vamos a hablar con la directora? Vamos a hablar con la directora. Y te voy a ser sincero, por 40 minutos habló más ella que cualquiera de todos nosotros juntos. Pero necesitaba que papá y mamá abogaran, acompañaran en defensa de los valores, de la palabra de Dios ante las autoridades también. Y la acompañamos a Daira. Muy respetuosamente y muy profesionalmente la directora se levanta, le estrecha la mano a Daira, le dice, Daira, te felicito, porque vos estás hablando por todos aquellos niños que yo sé que no se animan a hablar, pero vos sí te animás a hablar. Hermosa familia tenés, que te acompaña y que vos tenés el coraje y la valentía para venir a hablar de estos temas con nosotros también. Al día siguiente hubo un cambio total en la escuela con respecto a lo que se venía dando. Para hacer corta la historia, al año siguiente esa docente no siguió más en la escuela. Cambió. Pero hubo victoria en Daira, porque hubo un valor ahí, en el que nosotros como padres también entendimos que teníamos que acompañar. Así que si vos ya estás defendiendo a los niños, estás buscando caminar con ellos a que tengan una vida mejor, no es poca cosa. Seas tío, padre, abuelo, quien sea, tu relación con ese niño, eso cuenta y eso marca vidas. Y eso los lleva a ellos a avanzar en el propósito y en esta plenitud de Dios para sus vidas. Segundo punto, ¿cómo podemos ser agentes hacia la plenitud de Dios? Proveyéndoles para sus necesidades primarias. En las necesidades primarias, hoy por hoy en Argentina, y agradezco la presencia también de amigos, de hermanos de otros países, tenemos más del 35% de pobres en nuestro país. Eso significa, tenemos más de 10 millones de pobres, muchísimos niños, en los que organizaciones, iglesias, incluso trabajando con el Estado en este tiempo de pandemia, ¿qué hacemos? Salimos a las calles y servimos. No nos quedamos, proveemos de las necesidades básicas y primarias. Me llena de emoción una hermana de nuestra ciudad, ya muy humilde, que podríamos decir necesita salir a trabajar, necesita seguir limpiando casas. Pero Rosita dijo, en este tiempo el Señor me va a proveer y dedico mi tiempo para que los niños y las familias de mi ciudad puedan tener un plato de comida. Y ella todos los días está en un comedor sirviendo, cocinando, proveyéndoles por estas necesidades básicas. Sé que muchos de ustedes, por los testimonios y también experiencias que han contado en esta inscripción, con estas preguntas que les hemos hecho, están haciendo. Seguís trayendo paz. Ahora, no solamente te quedes vos, fíjate también cómo los niños, quizás niños más grandecitos, maduros, que puedan entender la realidad, pueden estar sirviendo ellos también a otros. No solo esperemos que el adulto
venga y le dé algo al niño, sino que ayudemos a los niños a que ellos sean proveedores también y que se conecten con vos. Eso ya es misión. Eso ya es salir de esas cuatro paredes. Eso ya es bajar de eso que parecen esos principios teológicos que parecen que están en el tercer cielo, bajarlos a la tierra. Eso es traer el reino de Dios a la tierra. Cuando los niños lo que tienen pueden dar, pueden compartir, pueden crear juntamente con vos. Tercer punto, también podemos estar facilitando el encuentro personal con Jesús. Y este encuentro personal con Jesús, yo agradezco a ministerios que vienen desde hace décadas, trabajando, denominaciones, iglesias, que vienen evangelizando, trayendo la palabra de salvación, de vida a cada niño. Ahora, hay un punto interesante en la vida misma de Jesús, que él, a la edad de 12 años, hubo un incidente con su familia, con sus padres, pero ese incidente habla mucho del carácter de Jesús para los niños también. Ese momento en que Jesús se queda en el templo no es solamente porque estaba curioseando, porque le llamaba la atención o porque estaba al lado de algún famoso, de algún rabino famoso de la época. Lo que entendemos también es que Jesús estaba cultivando su fe propia. Y aunque sus padres no entendían, eran sus padres los que de alguna manera el Señor utilizó para que esa fe se generara, se movilizara, creciera, compartiera, hablara. Estamos nosotros haciendo crecer en su fe personal propia a los niños que el Señor puso en nuestras manos. Estamos generando espacios de reflexión, de investigación, de compartir. Me gustó mucho hace 2 domingos atrás, en la escuela dominical online que tuvimos que hacer con los niños de 10, 11 años en nuestra congregación en la ciudad de La Plata. Tuvimos que preparar el tema de Noé, la historia de Noé. Nos miramos con mi esposa, con Rosana, y dijimos, es una historia conocida desde jardín de infantes, desde que iban a la sala de 3, 4, 5 años. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, primero centralizamos no en los animales, centralizamos en el valor de las personas. Ese fue un tema. Pero empezamos a emplear y a trabajar con ellos desde investigaciones, desde mostrarles un pedazo de madera petrificada, y lo conectamos con lo que tenemos en el Monte Ararat, que es una embarcación arriba, más de 3.000 metros, donde está toda la madera petrificada, y donde realmente las medidas marcan y conectan con lo que la Biblia dice de lo que fue el arca de Noé. La respuesta que hemos tenido de ellos fue impresionante, pero me acuerdo la vida de dos niños que nos mandaron una foto sin que nosotros le dijésemos. Dijeron, salió el arco iris, como el Señor cumplió su promesa en el tiempo de Noé, la cumple hoy con nosotros también, y un hermoso arcoíris así en el frente de su casa. Nos llenó de alegría, no solamente por el ida y vuelta, pero también porque su fe propia, su fe personal, el Señor estaba trabajando, estaba haciendo algo tangible, palpable, y conectaban con lo que la palabra decía, pero con lo que ellos vivían en este preciso momento. Por eso ese encuentro personal con Jesús no es solo el tiempo de salvación, sino que es ese tiempo hoy, momentos, circunstancias en el que tenemos que conectarnos día a día. Cuarto punto, sirviendo juntos y desarrollando sus dones y talentos en el Señor.
¿Cuáles son los dones que tienen los niños? ¿O no tienen dones espirituales? Cuando nosotros recibimos la salvación en Jesús, también recibimos la plenitud de Jesús. Y no están más huérfanos, sino que Él envió su Espíritu Santo a la vida de ellos. El Espíritu Santo no está en pequeñas dosis, porque son chiquititos. No, al contrario. El Espíritu Santo está en plenitud y Dios mismo está obrando en ellos. Ahora, quizás el nivel de comprensión de ciertas cosas, de ciertos conocimientos, propio a su edad evolutiva, es una limitante. Pero eso no escapa a que nosotros empecemos a reconocer la gracia de Dios en sus vidas. Que empecemos a reconocer los dones que el Señor tiene para sus vidas. El talento especial que tiene para sus vidas. Habíamos terminado una reunión especial ministrando una congregación en la ciudad de La Plata y la gente pasó a que estuviésemos orando, ministrando, orando por sus necesidades. Y Daira, con 7 años, se acercó a una señora mayor y en la oreja le empezó a orar. Empezó a bendecir, orar, dar palabra. Cuando la vimos, no quisimos interrumpir. Ella misma, en su propio deseo, sin que le dijésemos, vení con nosotros a ministrar, vení con nosotros a orar por alguien, no. Es más, ella se levantó y empezó a orar a la par nuestra como pastores. Y en un momento en particular, cuando terminamos de la reunión y demás, acerca a esta hermana y dice, ustedes no saben lo que su hija oró por mi vida. Oró cosas que nadie sabe. Dijo cosas de parte de Dios que necesitaba justamente oír. Muchas gracias. Muchas gracias por la vida de su hija. Quizás vos no tengas que estar ministrando multitudes, pero cree también la obra de Dios en un niño. Esto es el caminar de su quebranto a la plenitud. En otro momento, estando en un país extranjero, en Europa, nos tocó, a mí como profesor también de educación física que soy, un momento social, de camaradería, dirigir unos juegos en una de las noches de la conferencia que tuvimos allí. Y se me ocurrió preguntarle a Daira, con 6 años, decirle, Daira, ¿a vos te gustaría dirigir un juego junto conmigo? No, papá, pero yo no sé hablar inglés, yo no puedo. Ah, no te preocupes. Podemos jugar ese juego que es tipo piedra, papel o tijera, pero que hay que jugar con alguien más. Vos lo explicás en español y yo te lo traduzco al inglés. Habían más de 25 países representados allí. Fue un éxito. Todos, gente mayor, jóvenes, todos líderes, jugando a la par de un niño. ¿Cómo empezamos nosotros a creer y a generar espacios con los niños que tenemos más próximos? ¿Cómo podemos nosotros empezar a pensar y decir, Señor, ayúdame a ver algo más, no solamente la necesidad de comida, de salvación, sino que cómo puedo descubrir juntamente con ellos y darles el espacio necesario para el desarrollo de sus dones, sus talentos en el Señor. Quinto punto. Niños sirviendo y siendo agentes de cambio y transformación. Niños sirviendo y siendo agentes de cambio y de transformación. Ellos mismos pueden tomar iniciativa. Ellos mismos, los niños, pueden tomar liderazgo en nuestras comunidades, en nuestros ámbitos. De las puertas de la iglesia
hacia afuera. ¿Qué iniciativas, qué cosas concretas podemos captar y pueden ellos ser agentes de influencia en sus comunidades? Conozco muchos niños que con una cámara delante, hoy por hoy, con un videíto que le está grabando, son youtubers y están trayendo mensaje y palabra a miles de niños que los ven y los ven al pasar. Te animo a que empecemos también a generar espacios de servicio juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque cuando crezcan y tengan que tomar decisiones aún mayores, ellos ya van a entender cómo oír el corazón de Dios, cómo servir al Señor y cómo ir más allá de las fronteras naturales que hoy los niños, por sus condiciones propias, las tienen. Al ser menor de edad, un idioma, falta de conocimiento, no se pueden desarrollar solos, pero sí los estamos preparando en un entorno misionológico, un ámbito misional en casa, en la iglesia y en los momentos en los que podemos servir juntos. Hay un diagrama en el que me gustaría que vos visualices conmigo. Hay una línea horizontal, a ver si se ve, una línea horizontal y una línea vertical. Vamos a empezar. Muchas gracias. Ahí le están graficando. En la línea horizontal, vamos a marcar 5 puntos. En la línea horizontal marcamos 5 puntos en los que vamos a ver una secuencia de la vida de los niños como hoy por hoy los venimos conociendo. Empezando de izquierda a derecha, vas a encontrar que muchos niños viven en aislamiento, en privación y abuso social. Esta es una realidad, este es un punto de partida. A ver, vamos a una cuestión técnica. Yo tengo un PowerPoint que les puedo mostrar esto. ¿Les parece que cambiemos al PowerPoint? ¿Sí? Ahí. Claro, adelante Marcos. Vos sos el profe y indicás el camino, nosotros te seguimos. Dale. Bien, ahí lo subo, ahí lo subo. ¿Se ve? Perfecto. Bien, estos son los puntos que hemos estado pasando recientemente, no lo hice antes, abogando por ellos, proveyéndoles para sus necesidades primarias, facilitando el encuentro personal con Jesús, generando esta fe propia, madura en ellos, sirviendo juntos, desarrollando sus dones y talentos en el Señor. Y este último, quinto punto, niños siendo ellos mismos agentes de cambio y de transformación. Es un proceso, es un camino. No vamos a comenzar de un momento a otro. Acá viene el trazo horizontal que les venía comentando. Experimentando un tiempo o un momento en sus vidas donde está el aislamiento, la privación y abuso, pero también encontrando compasión y esperanza por muchos que les pueden dar una asistencia, un acompañamiento, un asilo. El tercer punto, el tercer paso, vamos a identificar que hay un resguardo. Refugiados, personas en las que ya tienen cierta estabilidad, donde la familia de una manera ha separado a la persona violenta o su circunstancia violenta o de desamparo, ya empiezan a tener cierta estabilidad, pero que eso los lleva a crecer
y pueden empezar a formar parte de una participación en oportunidades de desarrollo personal. Y finalizaríamos esta línea contribuyendo en la sociedad. Esta es una forma de ver el ministerio de niños. Ahora, en el trazo vertical, vamos a ver los 5 aspectos de la persona, como les dije, espiritualmente. Personas sin Jesús, conectándose con personas de la iglesia, conociendo algún misionero, especialmente en los países restringidos o países donde no está abiertamente posible hablar del Señor. Hay una conexión. Después hay un momento de aceptación donde el Señor viene a ser su Salvador, su Señor en su vida, integrando en un área del cuerpo de Cristo, en una iglesia, asistiendo, lo que le llamamos una familia de fe, pero también sirviendo juntos. Este es el último nivel, lo podríamos llamar, participando en el trabajo de Dios. Del quebranto a la plenitud, lo que nosotros visualizamos es esta cruz que la vamos a ir identificando. Ahí vemos el trazo horizontal, el trazo vertical, tenemos hacia abajo en la izquierda el quebranto, una vida sin Cristo, una vida en desesperación, en abuso, y bueno, y todo el proceso que nosotros podemos visualizar. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿cuándo es una persona plena? Una persona plena es cuando pueda participar siendo parte del reino de Dios, pero también contribuye en la sociedad. Muchas veces pensamos que una persona, un niño, un adolescente que ya se bautizó, ya es pleno y ya está. Pero es mucho más la vida plena en Dios, como lo vinimos desarrollando juntos. Una vida que florece es una vida que va en las diferentes etapas y momentos de la vida de cada uno en su nivel espiritual a dar más, a vivir más comprometido y siendo parte de esta conexión, de este cuerpo de Cristo. ¿Dónde está la visión misionera acá? ¿Dónde está el plan misionero acá? Déjame decirte. El plan misionero es una vida misional. No es solamente un programa, no es solamente una actividad en algún momento del mes, en un momento del año, donde nosotros queremos envisionar. Están buenos los eventos, están buenos los programas, pero ¿qué pasaría si a cada niño que tenemos los llevamos, primero los identificamos en qué nivel, en la línea horizontal y en la línea vertical se ubica cada uno? Y segundo, ¿cuál es su próximo desafío? Y nosotros en el proceso acompañamos, caminamos juntamente con ellos. Y tercero, lo sabemos enviar, porque no solamente hubo formación, hubo discipulado, sino que también hay un envío de nosotros como iglesia de Cristo, a donde el Señor quiere llevarlos, no a donde yo quiero que vayan. ¿Se entiende la diferencia? Para ir concluyendo esta reflexión, hay unas preguntas que me gustaría dejarles como desafío personal. ¿Qué puedes hacer hoy para ayudar a un niño en el camino hacia el shalom, hacia la plenitud en el Señor? ¿Qué podemos hacer hoy? Te dejo esta pregunta para tu reflexión. Segunda pregunta sería, ¿cuál sería el próximo nivel del niño para ministrarlo? ¿Cuál sería su segundo nivel, su próximo nivel
para que crezca, para que se desarrolle en esta vida misional. Realmente oro para que el Señor pueda darnos a nosotros un tiempo de entendimiento, de herramientas, de estrategias, de innovación, para que este proceso de caminar juntamente con nuestros niños sea una vida misional, sea una atmósfera en la que se respire no solamente, cuánta pobreza tenemos en nuestro país, o cuánta violencia hay en nuestro país, sino que ellos puedan entender que ese Dios que los creó a su imagen y semejanza, también mora en ellos y obra en ellos para salvación de muchos. En pocas palabras, estamos discipulando a discipuladores. ¿Dónde el Señor los llevará? Realmente no lo sabremos, pero sí sabremos que nuestro aporte en este tiempo en sus vidas ha servido para poder serles de bendición, de acompañamiento y de guía para una vida plena en Jesús. Gracias, Marcos, por este punteo de expresiones bien concretas y pasos bien concretos. Hay varias perlitas que tomé y fui compartiendo ahí en el chat de este concepto reducido que a veces tenemos. Y cuando vos dijiste que el espíritu no está de forma reducida por ser un niño, y cómo algunos ejemplos que diste de tu propia hija y tal vez también tendrás de otros niños, también nos muestran esta capacidad de percepción también espiritual que tienen y que debemos incorporar en la tarea. Algunos compartieron, por ejemplo, que es importante, acá dice uno de los asistentes, es importante darles momentos a los niños de participación, entiendo, y muchas veces no se hace. Si otros tienen alguna expresión, con gusto la vamos a poder ir compartiendo. Vos mencionaste algo de las preguntas y de las expresiones que la gente que está hoy, los asistentes que están hoy, pusieron en el formulario de inscripción de su inquietud, de su lugar de ministerio. Notamos que había un número importante de los que se inscribieron que estaban con un ministerio de la niñez recién en los últimos 2 años, y otro número importante también que superaban los 10 años, o sea que un grueso en ambas puntas teníamos, según las respuestas que dieron. O sea, una cantidad importante de inscriptos están en un ministerio de la niñez los últimos 2 años, y otra parte importante están en un tiempo superior a 10, más de largo plazo, digamos así, como para observarlo también. La mayoría hizo observación que el ministerio estaban conforme con su ministerio de la niñez, aunque algunos expresaron que necesita ser revitalizado, fortalecido, provisto de recursos. ¿Vos podés compartir algo de eso? ¿Cómo algunos de los ministerios que se están desarrollando pueden tener, sé que hay algunos recursos también en internet para esto, Marcos, que pueden ser apropiados y pertinentes para estas ocasiones, porque claramente la niñez de cuando nosotros éramos niños a la niñez de hoy ha cambiado completamente. Y no siempre, es una observación quizás recortada, pero no siempre en el Ministerio de la Niñez nos hemos puesto a la altura de esos cambios. Decía mi esposa, que es docente, está aquí al lado mío, que no sé si un compañero o en el grupo de docentes, cómo surgió el tema, es que sí, estamos usando tecnologías y un montón de medios, pero estamos enseñando modelos viejos. O sea, estamos usando nuevas tecnologías con maneras viejas de enseñar. Y a veces en el Ministerio de la Niñez yo creo que eso se ve. O sea,
a veces no se han cambiado la tecnología. Recuerdo muy querido y muy honrado por mí, hombre de misiones, que iba con los papeles afiche, todo dobladito, muy arrugados estaba, y los extendía para dar números y estadísticas. Bueno, claramente él no manejaba la tecnología. Y hay ministerios que tienen el papel todavía, digamos así. Y hay otros que tienen la tecnología, pero piensan en el papel, si me explico, ¿no? Entonces, ¿cómo y dónde algunos recursos? Porque en esta cosa global en la cual participás, de esta red y el foro, puede ayudarnos. Y luego te comento algunas otras cosas que van surgiendo de los Sí, asistentes. Te escucho. buena. Sí, vi algunas de los puntos estos que mencionás, Dani. Y para esto tenemos que entender el mundo en el que estamos hoy por hoy, el siglo XXI. Un denominador común que venimos viendo es que los niños, a partir de esta fuerza por muchos países y demás, que a veces hasta es distorsionado desde su ADN, busca levantar el derecho del niño, la voz del niño y demás. Y en este sentido, nosotros a veces como iglesia callamos a los niños, no escuchamos a los niños, y en cierta medida a veces tiende a ser este papel viejo, ¿no? Yo como maestro, yo sé, entonces vos callate y escuchame y listo. Es más, yo acá en esta charla que estamos teniendo, esta clase, me gustaría con todo el alma, bueno, que vamos a tener después un tiempo de preguntas espontáneas, hacer un ida y vuelta, opinión, o sea, generar una atmósfera de ida y vuelta, porque el conocimiento primero sabemos que no está en una persona, sino está en muchas. Entonces, el niño también tiene cierta información, cierto conocimiento. Eso como para reconocer. Si lo venís haciendo, espectacular. Te animo a que lo sigas haciendo y con ojo y con oído de atención a ello, en tu relación, en tu vínculo. Segundo, lo que vemos en este tiempo es que si bien hay muchos grupos y demás, la interactividad es clave. Estamos todos en un mismo nivel prácticamente, un nivel horizontal, donde hoy yo no necesito esperar el permiso para acercarme a hablar con fulano de tal. Yo automáticamente busco el contacto por internet, voy y lo llamo y no necesito a veces hasta respetar ciertos criterios, entre comillas, burocráticos que la sociedad del siglo XX lo venía desarrollando. En el siglo XXI y el niño se une con uno con otro y ya forman una plataforma, ya crean algo y ya empiezan a moverse sin muchos permisos. Esto también es una realidad a la que tenemos que entender y conocer. Tercer punto que veo que tenemos como líderes que entender es que los cambios son tan rápidos, tan ligeros, que lo que yo me quedé con algo de hace 3, 5 años atrás, ya es viejo, ya hasta casi suele ser obsoleto. Hoy por hoy, los paradigmas a nivel mundial están cambiando cada 3, cada 5 años. Y a partir de esta pandemia global, tenemos que visualizar que los paradigmas son mucho más cambiantes y abruptos e invasivos en la línea de pensar, en la fluidez de la comunicación también. Entonces, son varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Y en este sentido, como redes de Lausana, del Foro Mundial de la Niñez, también hay una red muy fuerte, muy grande en lo que es el mundo del deporte, porque entendemos que la cultura deportiva, incluso los e-games o e-sport, los juegos en redes y demás, o los deportes en redes, también son ámbitos y espacios donde podemos estar y traer una palabra de esperanza, traer a Jesús allí. Entonces, constantemente estamos creando y trabajando, no nos quedamos con algo que nos pareció bien en su momento. Estas redes están a disposición. Lausana tiene unos papers que le llamamos, unos papeles
muy interesantes de análisis con personas de diferentes contextos, culturas, con conocimientos teológicos, pero también científicos. O sea, Lausana en ese sentido nos trae a la Iglesia a nivel global un aporte de conocimiento y algo tan contemporáneo que lo podemos realmente aprovechar y valorar. Seguramente que el equipo, estuvimos ahí hablando con Dani, que vamos a ir pasando algunos links en español para que ustedes puedan tener esto a mano. Eso, por favor, métanse, como hoy hablaba Dani, en estas 50 redes, 50 grupos de trabajo en los que estamos todos interconectados y trabajando y generando. Hay muchísima información, muchísimas cosas que es hoy, no es de hace 5, 10, 15 años cuando se fundó el movimiento de Lausana en los años 70. No, mucho más contemporáneo. También tener esta mente abierta con redes, qué sé yo, max7.org. Max7.org es una biblioteca online con recursos que está en más de 50 idiomas distintos. Así que no solamente está en inglés, cliqué a poner en español y hay muchísimos recursos en español donde nosotros podemos valernos de ahí, incluso videos de muy buena definición, sin usar más que un sonido, y cuentan historias y parábolas de la Biblia en una forma muy, muy contemporánea, y podemos conectar con ellos. Se me ocurre ahora, qué sé yo, muchos deben conocer el Superlibro o The Big Book, esta plataforma online donde también podemos tener no solamente la palabra, sino que historias en película, en tipo de dibujito animado, muy lindo, de muy buen nivel y contemporáneo a los niños. Y juegos, interactuando con ellos. O sea, a ver, hay muchísimo, pero con esto quiero terminar. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros alumnos, ¿saben qué? No solamente en buscar la información, sino en clasificar la información. Cuando nosotros no clasificamos la información en base a la palabra de Dios, vamos a tener una invasión de ideas, de ideologías, de doctrinas que realmente se van a contraponer a lo que es la palabra de Dios. Por eso, enseñar a los niños, guiar a los niños. Vení, vamos a sentarnos, vamos a mirar esto. Mira qué interesante. A ver, ¿qué dice la Biblia al respecto? Luz amarilla. ¿Por qué luz amarilla? Como advertencia. ¿Y por qué esto no es tan así? Bueno, lo ponemos a un costado. Enseñarles a los niños a entrar en este proceso de saber seleccionar la información que nos invade, creo que es clave para nuestros tiempos y nuestro ministerio con niños hoy también. Gracias, Marcos. Preparanos a tus invitados y luego vamos a tener un momento para abrir a preguntas. Claramente con más de, exactamente con 250 personas en esta sala no vamos a poder atender a todas las preguntas, así que ya lo anticipamos. Y esto decimos siempre en cada clase, que cada una de estas clases que de verdad sería para continuar una serie únicamente con el tema. O sea, lo que estamos haciendo con estas, que ya vamos por la número 12 o 13, es presentar el tema, compartir el desafío, dar algunos recursos, traerlo a la reflexión y animar a cada uno a que luego haga un camino de capacitación, etcétera, etcétera, porque claramente un tema como el de la misión a la niñez, como cualquiera de los otros anteriores, cuando hablamos de misión y salud emocional, por ejemplo, y un montón de otros temas, misión y cultura, que fueron 4 clases durante todo el día con gente de la India, del mundo budista, del mundo chino, del mundo árabe. Es imposible abarcar todos los temas en una sola clase, eso lo sabe todo el mundo. Lo que sí estamos intentando es presentar temas que consideramos fundamentales, centrales, y despertar el interés, animar a profundizarlo, dar recursos que pueden ser encontrados.
esta página de Max 7 y todo lo demás tiene una riqueza porque trae una perspectiva de todo el mundo, y cada vez más por la influencia de las redes y la tecnología y demás, hay una más presente cultura global virtual, digamos así, ¿no? Que no exime ni anula la cultura propia, al contrario, pero que está presente. Entonces, estas perspectivas de otras partes del mundo también enriquecen nuestro ministerio, que si solamente nos enfocamos solamente en nuestra realidad. Así que vamos a ver algunas de esas realidades con los hermanos que vos nos vas a presentar, y vamos a estar atentos a ver ese video. Si querés decirnos una palabra, porque la persona se presenta, creo, no hace falta decir mucho, pero por lo menos decirnos a quién vamos a escuchar primero, de qué país es, y luego estaremos atentos al video. Bien, bien, bien. Entonces vas preparando, estamos Sí, diciendo. ya estamos. Es la primera Listo, presentadora, vamos. ya la tengo ahí a punto, ahora la subimos. Vamos, Es una decinos con quién hermana, empezamos. es una hermana, una gran amiga. Ella es Nosa de Nigeria, África, y realmente está trabajando con un corazón misionero muy grande, hermoso. Y sabemos, a partir de ciertas noticias que nos han llegado de Nigeria, de grupos guerrilleros, grupos extremistas, lo que está sucediendo allí, cómo toman a las mujeres, cómo las capturan para sus fines propios. Así que esta hermana es una pastora, está trabajando y movilizando no solamente a Nigeria, sino que también está movilizando a la iglesia africana. Y es un gusto compartir con ustedes a ella. Somos amigos también desde Lausana y desde el Foro Mundial de la Niñez. Aquí está ella. Los que saben inglés la van a poder disfrutar quizás mejor, si no, les invito a leer el subtítulo, espero que sea entendible. Hi, my name is Nosa Tukura. I live in Jos, Nigeria. Nigeria is blessed with a huge population of children. We have many children in Sunday school, in children's church, neighborhood Bible clubs, and we even have children who can attend Bible camps and all of that. But we also have a huge percentage of children who live in places where unless somebody intentionally takes the gospel to them, they will never hear. They are children, they are called the unreached children. They live among the unreached peoples, and we still have quite a number of those unreached people groups in Nigeria. Some of these unreached people groups live in places that are difficult to access, and some of them, because of their religion, they create some barriers. It's difficult to reach out to them. However, there are children that need to be reached in these places. So those are some of the challenges we have, to be able to share the gospel with these people in a way that they can understand and make informed decisions, and also allow their children to hear the gospel. So this has to be done in a variety of creative ways. I work with the Mission Supporters League, and my team has been working with parents, with pastors, and with children's ministry leaders. We train them. Part of what we really would like to see happen in the Nigerian church is a change of mindset, to not see children as just objects of mission, people to be reached with the gospel, but to see them as agents of mission, people whom God has blessed and equipped and given gifts, and even filled them with His Holy Spirit, so that they can be part of the Great Commission. So my team has been involved with training and trying to help people to go beyond the old paradigm and really look at how can we disciple these children, how can we empower families to disciple the children, because the families are very central in the discipleship of the children. How can we develop the leadership capacities and capabilities that these children have? How do parents help their children develop a mind for missions to reach out to the unreached, and at the same time provide opportunities for them to do it practically? All of this is best done at home. And so my team and I have been working with pastors, with other children's ministry leaders, and with parents
to kind of bring about a change in their mindset in how they see children, and especially in terms of their participation in God's mission. What we are also working on presently is to develop a training for girls. We really would love to see girls step up as leaders. So we want to be able to help girls identify who they are, not as the world has described them or our culture has described them, but biblically, who are they? And what is their role in God's mission? We also want to help girls develop their leadership capabilities. So these are the things, some of the things that my team and I are working on currently. Thank you. God bless you. Bye-bye. Gracias, Marcos, por presentarnos a NOSA. Y quien lee inglés, la remera muestra que son armas tomar. Dice la remera, el futuro es femenino y africano. Pero qué bueno, porque en una cultura como la cual ella proviene, realmente es un desafío tremendo poner al niño y darle valor al niño, ¿no? Se practica en gran parte de África, inclusive en Nigeria, todavía la ablación femenina, que es una aberración por todo donde se mire. Sin duda que un gran desafío. Mientras vos preparás a tu próxima compañera, simplemente mencionar a los asistentes en esta tarde, cuando ella habla de no alcanzados, es un término bien específico y se está refiriendo a grupos étnicos o a partes de la población que no han tenido ningún contacto con el Evangelio, de ningún tipo de contacto, o el contacto que han tenido es tan mínimo que no se permite o que no se facilita o que no es posible que el Evangelio pueda correr. O sea, claramente damos gracias a Dios que Argentina no es un país no alcanzado. La Iglesia está presente y tiene todo el potencial, si realmente lo quiere hacer, de evangelizar el país en poco tiempo, ¿no? Y si no lo hacemos es por un problema nuestro, porque tenemos recursos, personas y todo lo necesario. No es así en Nigeria, por magnitud de gente, por lo terrible tema con la radicalización musulmana, sobre todo de una buena parte del país, por la gran variedad de grupos étnicos, por las enormes diferencias lingüísticas que tiene, un gran desafío. Entonces también esto es importante ponerlo, porque no siempre pensamos en la misión a los niños allá. A veces la pensamos en el lugar donde estamos, pero también pensarla en el lugar donde Dios pueda llamarnos a nosotros o enviar a alguien de nuestra congregación y darle herramientas para que puedan hacer un enfoque de misión hacia los niños y de los niños hacia los demás en ese lugar donde van a servir. Marcos, ¿a quién tenemos ahora? Contanos. Sí, yo quería también tener dos temitas, ¿no? La valentía de NOSA, de decir, bueno, queremos tener una capacitación especialmente para las niñas y que sean líderes. O sea, estamos hablando de un contexto tal cual como vos lo describiste, Daniel, en donde ser mujer es a veces hasta pisoteado, pero en el buen sentido de la palabra, de la identidad, no como ni la cultura, ni como ciertas cuestiones políticas, quieren hacer a la niña sentir que son líderes. En Argentina y en muchos otros países latinoamericanos lo vemos, sino desde realmente el corazón de Dios para sus vidas. Entonces, es realmente una restauración plena, ¿no? Y cómo las niñas desde su lugar pueden realmente marcar la diferencia. Segundo temita que me pareció interesante, que NOSA es que está involucrando en el proceso con intencionalidad a la familia, a los padres. Y esto muchos ministerios también he conocido en Latinoamérica, en Argentina, es esto, ¿no? Y lo valoro, por eso lo traigo, que muchos lo venimos haciendo, que no es solamente el niño por el niño, sino es el niño en su contexto de familia. Y en ese contexto de familia es que también la familia es restaurada y hay cambios y vemos la presencia de Dios allí. Bueno, es como, me llamó la atención, ¿no? Y aprendo mucho de nosotros. Sí, excelente. Queríamos de estos videos sacar también impresiones, percepciones, pistas para nosotros. Así que muy rico, así es. Entonces tenemos a alguien más de... ¿A dónde vamos ahora? Vietnam. Sí.
Tenemos dos, pero digamos, ¿del sur o vamos al norte? Vamos al sur Vamos todavía. a Asia, vamos para el Asia, Asia. sí, vamos para el Asia. Vamos para Vamos el a Asia. Asia, claro, vamos a Vietnam, nada menos que Bien. Vietnam. Madre mía. Sí. Bueno, aquí les voy a presentar a Elizabeth, este es su nombre latino, ella se presenta así también, y ella está trabajando ahí en Vietnam, es una joven, así que todos los que somos jóvenes nos podemos sentir más identificados, Daniel, con ella. Y Elizabeth realmente está trabajando de una manera especial, y ella estuvo ahora en el mes pasado, en el mes de marzo, estuvo en la Escuela de Liderazgo a nivel mundial, que yo tuve la bendición también de compartir, de conocerla a ella personalmente, y junto con más de 20 estudiantes de muchísimas nacionalidades, ahí todo con un corazón de preparación, de servicio en Ministerio a la Niñez. Y ella es la primer vietnamita que se capacitó en esta Escuela de Liderazgo a nivel mundial. Y bueno, es un honor presentarles y que la podamos escuchar también. Aquí vamos. Ahí está. Hello from Vietnam, I'm Elizabeth. This is my third year working for Scripture Union as a staff leader. I have heard a preacher saying this: when we bring an old man to God, we win a soul. When we bring a young man to God, we win a soul and a life. When we bring a child to God, we win a soul, a life, and a generation. Living in a Buddhism ancient country with more than 96 million people, this quote is what motivates us to do this ministry in the last 9 years. With that passion, from the first day we started writing Vacation Bible School program, a 3-day curriculum for children, we didn't know what God was preparing those small steps to lead us to where we are today. 3 years ago, we launched our first Sunday school curriculum of 52 weeks with all things and tools needed for a teacher to walk with their students throughout a year period. It is just so amazing to see how God used these native curriculums, which we believe that is relevant, informative, and transformative, to create an impact to children's lives here in Vietnam. What I like about our curriculum is that they're gospel-centered, which means we don't teach children a bunch of Christian morality, which we ourselves also fail in keeping those. Instead, we lead them into a personal relationship with God, pointing them to what Jesus has done and knowing that He's willing to take their hands and walk with them through every steps of their lives. We got so many testimonies of transformation, from the teachers coming to our training, from the children using our curriculum, and from parents seeing how their children dedicate to the Word of God. The story of unbeliever getting to know God and accepted God as his Savior after seeing his daughter confess that Jesus is her shepherd, or a little boy sharing with his friend at school how he experienced God personally in his life. Through those stories, we are confirmed more that doing evangelism to children is the most effective tool to reach out to their family and their friends. However, from the beginning of this year, no exception, but every person from every country has got stuck in a global crisis of COVID-19. Hundreds of events, activities, one by one had to be sadly canceled. This was not expected to happen in our plans, but we realized that it surely happened within God's plan for His children in Vietnam. And after prayers and discussion, our team came up with the COVID-19 campaign with 5 men's activities based on 5 letters of the word COVID. The first one, C, cultivate learning through giving books. We give educational and Bible-based book and Bible for children to read and reflect why they are being kept at home. Online Zone, develop creative and interactive children online games, quizzes,
and challenges to develop their skill and knowledge and ability. This is my favorite part. We are in awe of what God has done after 2 months running online Bible Zoom in English and in Vietnamese. I'm grateful for 43 teachers from different churches spending their time at home, leaving their worries about family and financial issues behind, and committed teaching for 240 children every day. Many parents send their testimonies to us when seeing their children love studying the Word, enjoying their communities of faith with their new friends, and growing in their personal relationship with God. The third one, V, Vessels of Blessing campaign. We create small projects and mobilize people to give, share, and help those who are in need due to the quarantine or work challenges. The I love Vietnam. We encourage the children, people to write and share inspirational stories and positive perspectives to encourage love for Vietnam amidst of the anxiety, disappointment, and chaos. And the last one, do life at home. We believe that family is important, and we help the family to create some activities to game contests, projects, movie time to build family bonding and growth. We believe that from the beginning of creation, God has planned each family and each home as a church, where the kids can learn God's word and experience His love and presence. Our desire is that Christian home will be strongly, firmly built, and more Christian leaders purposefully and healthily built. I hope this video will be found useful and helpful to encourage our faith in God. Let us take heart and be a tool for God to reach a child in this time. Thank you for watching. Lindo, ¿eh? Cómo tomaron el desafío que presentó el tema del coronavirus para aplicarlo de forma bien concreta y estructurar acciones para cada una de esas letras que, claro, en inglés y seguramente en vietnamés todavía mejor que en la traducción, que no siempre pegaban, pero se entendió perfectamente y buen desafío. Marcos, el tiempo va avanzando, así que yo diría que tomamos urgente un avión de Phnom Penh, la capital, y nos vayamos a Madrid para encontrarnos con Javier, porque queremos abrir un espacio para algunas preguntas y estamos ahí con el tiempo bastante justo. Así que nos presentás a Javier, Marcos. Libera tu micrófono, que estás muteado. Listo, disculpen. Sí, ahora Javier es de Barcelona, España, que somos muy amigos también. Con él estamos trabajando en el mismo ministerio, incluso, de Semilla de Trigo, yo en Buenos Aires y él en Barcelona para toda España. Pero también tenemos un mismo corazón de ver un movimiento nacional y también regional. Así que un gusto presentarles a un viejo amigo aquí con nosotros. Hola, soy Javier Martín, director nacional de la Semilla de Trigo en España y también presidente del Grupo de Trabajo por la Infancia dentro de la Alianza Evangélica Española. Vivo en Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Cataluña, España. Los niños con los que trabajamos son de todos los contextos, pero especialmente la mayoría de los que tenemos en nuestros proyectos vienen de un trasfondo de infancia en necesidad, algunas por situaciones sociales, económicas aquí del propio país, pero la gran mayoría también vienen de contextos de inmigración, fundamentalmente de la América Latina y del norte de África, de Marruecos sobre todo. Por lo tanto, es un contexto de necesidad social y económica y de necesidad de integración importante en la sociedad.
Muchos de estos niños, prácticamente todos, están escolarizados, pero también algunos tienen dificultad. Y también esto se nota mucho en las mamás, sobre todo las mamás jóvenes, con sus bebés, especialmente los que provienen del norte de África, que no tienen muchas veces una formación y que no conocen el idioma, ni tienen pues eso, una familiarización con los recursos sociales y económicos. Entonces, desde nuestra entidad intentamos dar una respuesta integral, no solamente a las necesidades sociales y económicas, colaborando con las entidades municipales y nacionales para ayudarles, sino también integrando el ámbito espiritual, con lo cual podemos compartir de la fe también con ellos, independientemente del credo o no que tengan, la religión que tengan. Evidentemente, las personas procedentes de Latinoamérica pues tienen un contexto normalmente cristiano, y las personas de África suelen tener un contexto musulmán, a lo cual hemos ido desarrollando estrategias para cultivar la amistad, las relaciones de confianza y a partir de ahí poder tener esa libertad de compartir en la fe, lo cual es especialmente complicado con los varones adultos, pero no tanto con las mujeres una vez se gana la confianza y, por supuesto, con los niños. Desde la Semilla de Trigo en España entendemos que la Gran Comisión afecta de dos maneras fundamentales a los niños y las niñas. Una es como sujetos prioritarios, estratégicos, a la hora de compartir el Evangelio. Entendemos que la infancia es la principal edad sensible al Evangelio y en la cual es más importante tener una aproximación espiritual con ellos y cultivar pues, el interés, la actitud positiva que normalmente los niños y las niñas muestran acerca de Dios, de Jesús, del Evangelio, etc. Y en segundo lugar, entendemos que los niños deberían tener en nuestro ámbito evangélico, y que normalmente no tienen, un mayor protagonismo activo, es decir, no solamente recibir la Gran Comisión, ser receptores, sino también ser agentes, con lo cual primero hay que cambiar la mentalidad de los adultos para que dejemos de ser obstáculo con nuestros esquemas doctrinales y eclesiales y ministeriales e integremos realmente a los niños y les apoyemos en su desarrollo espiritual y también en sus deseos y equipamiento para compartir su fe de una manera natural y sencilla, pues tal como ellos hacen y como Jesús nos enseñó. Algo de lo que estamos muy contentos en los últimos años es haber colaborado al establecimiento de un movimiento nacional enfocado pues, a la renovación de la visión y el compromiso con la infancia en el país desde el ámbito evangélico. Es algo novedoso que aquí nunca se había dado y que todavía es algo pionero. Fruto de ese trabajo hemos creado un grupo de trabajo específico dentro de la Alianza Evangélica Española, vinculado al movimiento de Lausana internacional, y hemos podido poner en marcha el primer congreso sobre el Ministerio de la Infancia y la Familia en España, que sucedió en Madrid el 1 y 2 de noviembre del año 2019. A partir de ahí y de esa exposición de la necesidad de una renovación en el Ministerio Infantil, se han puesto en marcha diferentes redes locales y un nuevo equipo motor para potenciar todo eso en España a partir de la Alianza Evangélica Española. Y estamos en ese camino. Así que les queremos animar también en sus países a potenciar el trabajo en red entre los diferentes actores que influyen en la vida y en el desarrollo espiritual de los niños, empezando por los papás y las mamás. El núcleo familiar entendemos que es prioritario, siguiendo por las iglesias y comunidades locales, renovando su visión y teniendo una integración real y activa de los niños y las niñas que creen en Jesús y a la vez teniendo una actitud proactiva a la hora de compartir con los niños que no están en la iglesia ahora, ¿no? Y también queremos animar a que las entidades que nos dedicamos de una forma especializada al trabajo con infancia podamos trabajar en red, tanto con las familias como con los liderazgos de las iglesias y los ministerios locales, para crear realmente una red amplia, local y nacional que permita crecer y tener un mayor impacto y de mayor calidad en cuanto al ministerio de la infancia, tanto dentro de la iglesia como sobre todo fuera, que es donde creemos que es más urgente llegar. Les envío un saludo desde Sant Boi, Cataluña, España. Dios les bendiga y aquí estamos para lo que puedan necesitar. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno lo de Javier. Creo que es un buen resumen de 3 puntos claves
mientras vamos a abrir en un momento el chat para atender algunas de las consultas y comentar cómo vamos a hacer esto. Vos lo mencionaste y reafirmamos esto, Marcos, cuando él dice tenerlos como sujetos prioritarios de nuestra misión, y también estratégicos, porque sabemos que hasta una determinada edad, el 70 al 80% de las personas, hay un estudio aún internacional sobre esto, que han conocido a Jesús, ¿verdad? Luego, cambiar el paradigma. Este no es un tema de los niños, sino de los adultos. Y no verlos como receptores, sino como agentes. No lo que hacemos para ellos, sino lo que hacemos con ellos para que ellos hagan, o por medio de ellos, ¿verdad? Y este ejemplo de España, de un movimiento nacional enfocado en la niñez, cosa que en Argentina todavía no lo tenemos. Hay ministerios muy reconocidos en la niñez, sin ninguna duda. Históricamente el APEN ha sido uno de esos ministerios, tiene distintos nombres en distintos países, y hay muchas otras tareas y ministerios que están enfocados también a la niñez, pero nos falta todavía este concepto de un movimiento donde la Iglesia Evangélica trabaja de forma coordinada y bastante enfocada a la niñez. Creo que es un desafío que tenemos por delante. Vamos a ir a las preguntas, ¿te parece, Marcos? Si me permiten comentar, mientras tanto vamos a liberar el chat para que las preguntas puedan ser vistas ahí por Marcos también, bueno, ya las vio también las anteriores, pero vistas por todos. Comentar que priorizamos preguntas no de tipo de Google, o sea, ¿cuántos niños hay en el mundo? Google.com lo puedes encontrar. ¿En qué país hay más niños? Eso se puede encontrar fácilmente. Entonces, priorizamos preguntas que tengan que ver con los contenidos que hoy dimos. Y entonces voy a ir transmitiendo. Vos podés ir tomando algunas de las que están allí, Marcos, repasando algunas de las que vinieron y algunas de las que están poniendo los hermanos y hermanas allí en el chat. Y mientras tanto, le pido a Mica, del equipo de conexión, que nos ponga el link para las próximas charlas que tenemos. Queremos invitarlos, por supuesto, como siempre lo hacemos en una de las clases, a la siguiente. Este próximo jueves, o sea, pasado mañana, vamos a enfocarnos en el Ministerio de Conexión Oriental como una herramienta para trabajar en el Medio Oriente con refugiados y cristianos perseguidos, que son los dos enfoques que tiene este ministerio. Así que vamos de vuelta en un horario semejante, de 5:30 a 7:30 de la tarde. Allí tienen en el chat el link, lo pueden copiar y ya inscribirse de igual manera que con esto, de forma completamente gratuita. Así que de 17:30 a 19:30. Y el sábado vamos a hacer nuestro 9º culto global. Cada fin de semana, empezamos 2 semanas antes de la cuarentena, pero estamos en la 9ª, enfocamos alguna particularidad, un enfoque que tiene todo el culto, por eso lo llamamos un culto global, porque es no una clase, sino es un culto con alabanza, oración, tiempos de la palabra y de testimonios y grupos pequeños que también se reúnen para compartir unos con otros. Y esto lo hacemos a pedido de la gente los sábados, porque hay muchas cosas los domingos ya. Y entonces el sábado próximo de 10 a 12, y va a ser sobre el Evangelio en el mundo. Vamos a tener a Tony Pedroso desde África, vamos a tener a Juan Emilio Palacios, médico hace 30 años en Angola, vamos a tener a varios otros que van a compartir y va a ser un tiempo muy especial. Vamos a reflexionar qué es el Evangelio hoy y qué es el Evangelio en el mundo. Eso será el sábado de la mañana y el link les va a llegar a todos aquellos que se inscriban. Bueno, Marcos, si querés tomar alguna de las preguntas que estás viendo y hacer alguna reflexión de una, de varias, escuchamos. Simplemente quiero aclarar algo. Creo que Ligia Wurfel está con nosotros y agradezco su presencia. Desde ACIERA, la Alianza Evangélica Cristiana Evangélica Argentina, ya hace un par de años que venimos teniendo una mesa amplia de trabajo con niñez, familia y adolescencia, NAF, liderada por el pastor Oscar Bruno. Y venimos con este sentir, ¿no?, de que haya algo formal, un trabajo, es un trabajo pionero. No llega a ser movimiento porque es una mesa con más de 50 ministerios
a los niños de la República Argentina, pero sí queremos ser más dinámicos y ser amplios, incluso a movimientos existentes, como los venimos mencionando, de Lausana, del Foro Mundial de la Niñez y demás, como para poder articular de manera más estratégica y veloz. Eso seguro, eso seguro. Así que solamente eso quería aclarar y agradecer también la presencia de Ligia, que es una de las vicepresidentas de ASIERA Argentina, que está con nosotros en esta charla. Marcos, bueno que puntualizaste acerca de ASIERA, porque tenemos 19 países representados en la asistencia de hoy, y la realidad es variada, seguramente cada país, entonces claramente no podemos mencionar los distintos contextos y qué pasa en cada país. Cada uno sabrá cómo aplicarlo. Si esto ocurre, les animamos a conectarse con ese movimiento. Si no está ocurriendo, les animamos a ser agentes para facilitarlo, para promoverlo, para crear conciencia y para que esto ocurra también. Eso es importante porque si bien nos conocemos entre algunos, hay muchos países y hay muchas realidades distintas también de países en América Latina. Entonces, si hay en tu país, conectate, la Alianza Evangélica en tu país o un ministerio reconocido. Allí, por ejemplo, en Costa Rica, Operación Movilización está haciendo un trabajo muy interesante con niñez en el tiempo del coronavirus, o sea que hay recursos por países que no los tenemos todos, claramente, pero sí animamos a que cada uno se pueda conectar. Muy bien. Marcos, ¿qué otra cosa querés tomar por ahí de las preguntas que... Mirá, acá hay una pregunta que me llama la atención que creo que encierra un poco creo que, a ver, déjame, estoy roleando. ¿Cómo podemos fortalecer la fe de los niños en un mundo lleno de ideologías? Creo que esto nos atraviesa a todos a nivel latinoamericano. Esto lo hizo Carlos Ojeda. A ver, creo que tenemos que ser más auténticos que nunca, ¿no? Que vivir con Jesús es una vida cotidiana. ¿Por qué a Jesús se le pegaban los niños? ¿Por qué venían los niños? Y los discípulos, incluso que ya estaban un tiempo con Jesús y que se sentían ahí, que nadie le iba a mover el piso, como que los sacaban a los niños, decían, váyanse, ustedes nos molesten. Pero era Jesús quien los tomaba y ponía sus manos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Creo que ahí hay algo importantísimo que tenemos que rescatar y ver a Jesús obrar. Que fue Jesús quien los abrazaba, fue Jesús quien ponía manos sobre ellos y hablaba bien, los bendecía. No les imponía cargas, pero sí veía el potencial, veía la obra de Dios, el Padre, en la vida de ellos. Y eso es lo que atrae, y eso es lo que conecta a un niño. Entonces, creo que eso también podría, si nosotros de nuestros ministerios, nuestros hogares, nuestra familia, empezamos a mirar a nuestros niños y decir, te bendigo, te abrazo, un perdón también es conexión. Un abrazo como te abraza el Padre, no hacer algo como la religión a veces nos enseña con experiencias místicas, no es, pero si las tenemos, gloria a Dios, pero es la sencillez de lo cotidiano, empezar a vivir y ser más auténtico. Creo que tenemos que empezar a este tiempo de confinamiento, de encierro, aprovecharlo para eso. Y pedirle, Señor, ayúdame a tener un corazón más blando, corazón sincero, que las cosas que están mal decirlas en amor, pero las cosas que están bien, también reivindicarlas, abrazarlas, decirlas, y abrir juntos la palabra de Dios, no solamente físicamente como un libro, pero sí traer, como dice ahí en Deuteronomio 6, que sea tu dicho cuando salís, cuando entrás, cuando caminás, cuando te acostás, cuando te levantás. O sea, está la palabra de Dios presente en nuestro ambiente. Eso hace fortalecer la fe, eso genera ambientes, espacios seguros, confiables, donde el niño dice, yo quiero estar ahí, yo quiero esto. ¿Por qué muchas de las niñas, que a mí me parte el corazón, verlas que no entienden ni cómo los niños vienen al mundo, se dicen, sí, yo estoy a favor de
del aborto. ¿Por qué? Porque por ahí no le dijeron la verdad de la milanesa, como se dice en Argentina, la verdad de la historia, pero sí, le dieron amor, le dieron comprensión, le escucharon, le dijeron, sí, acá te acompañamos, sí, acá te abrazamos, sí, quédate con nosotros, vení, somos fuertes. ¿Se entiende? Eso está haciendo el mundo, eso está haciendo, no la gente que busca a Dios. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos desde nuestros hogares, desde nuestras congregaciones, desde nuestras relaciones online, desde nuestras relaciones cuando podamos estar físicamente? O sea, eso fortalece la fe de cualquier niño, te digo, de cualquier niño. Y son en esos lugares de seguridad, de confianza, de tranquilidad, donde ellos van a tomar las decisiones más importantes para su vida. ¿Sabes dónde yo tomé la decisión para ser misionero? ¿Sabes dónde yo dije, yo quiero ir al Logos 2, yo quiero embarcarme? No fue en un campamento, en un evento misionero, fue en mi casa. Fue en mi casa, siendo un preadolescente todavía. Y lo puse en oración. ¿Por qué? Porque mi entorno, que no tenía todas las comodidades, que no tenía todas las garantías, al contrario, me daba esa confianza para que mi fe me llevara a decir, yo cuando termine el secundario, la escuela o el high school, como se dice en Estados Unidos o en otros países, yo quiero estar 2 años de mi vida sirviendo al Señor plenamente. A ver, ¿dónde se genera esto? En hogares confiables, con personas, con referentes, con padres y madres realmente presentes. Gracias, Marcos. El tiempo nos vuela, tenemos 6 minutos antes de terminar, y hay 2 cosas puntuales y breves. Una, te quiero hacer a vos esta consulta, y la otra, no sé si nuestra hermana Rebeca, que es miembro del equipo de conexión, psicóloga, y ha trabajado en los viajes que hacemos con niños traumatizados en contexto de guerra y de refugiados, como a donde vamos cada año en los viajes de conexión, puede luego agregar algo respecto a este tema puntual. Pero Marcos, en pocos minutos, en 2 o 3 minutos simplemente, estamos atravesados por las noticias de abuso infantil desgarrador, ¿no? Y cosas que son hasta difíciles de repetir. Así que no vamos a entrar en esos detalles que bien escuchamos y conocemos, pero ¿cómo manejar esto? Porque lamentablemente ha sido un campo donde se han facilitado cosas para personas con patologías y que han abusado de chicos aún en contextos de iglesia y demás, o en la familia. Entonces, ¿cómo manejar este tema que está ocurriendo tanto en este tiempo, ¿no? Creo que la Ante palabra alguien que clave... viene y te lo dice, ¿verdad? Te lo comparte, Sí, etcétera. ¿Sí? sí. ¿Qué tenés para decirnos en eso? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es saber abrazar a la persona que está en una situación de dolor, ya sea niño, ya sea joven. Abrazarlos, no condenarlos, porque ya ellos mismos muchas veces manifiestan sentirse culpables, es por mi culpa y demás. Abrazarlos como Jesús abrazó a esa mujer adúltera y que estaba siendo violentada por toda una sociedad, por una situación también sexual en ese sentido, donde donde los ojos y el corazón de Dios también está sobre ellos. Y que Dios puede sanar su corazón. Y que Dios puede hacer cosas nuevas, aún dentro del dolor y dentro de la destrucción y las cicatrices que pueden quedar. Ahora, hay ministerios específicos trabajando con esto. Y yo, en este sentido, animo a que podamos ponerlos bien en alto, bien a disposición de la iglesia, donde hay personas que, primero, tienen un llamado, una vocación y se han profesionalizado para trabajar en ello. Entonces, yo animaría que en una persona en situación así tan particular, tan privada, ¿no? Poder acercarle el dato, el contacto de personas que pueden hacerle bien y pueden bendecirle. Y pueden caminar, a ver, de esta vida de quebranto
a una vida de plenitud. Nunca perdamos esta doble dirección, ¿no es cierto? Que no es solamente la restauración del punto en particular, sino la restauración es un caminar, es un proceso que es la tierra prometida para toda persona. En esto es importante decir que corresponde un enfoque que implica lo espiritual, lo emocional, a veces lo psiquiátrico, lo físico, médico y lo legal. Porque cuando hay un abuso hay un delito y eso, como cristianos ministrando en esta área, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Así que por favor, aquello de hacer silencio y orar para que la persona cambie, quizás se pudo haber hecho en algunos siglos pasados, lamentablemente, y así estamos hoy. Nosotros no vamos a continuar, así que se requieren herramientas también legales y jurídicas para estar atentos en todo este tema y que claramente escapa a los límites de esta charla, pero somos conscientes de esta realidad. Rebe, nos quedan un par de minutos, yo quiero que puedas liberar ahí tu voz y no sé si podés abrir tu cámara y decir 2 o 3 minutos sobre el ministerio a niños en situaciones de trauma. Vos fuiste parte de nuestros equipos, sos parte de nuestro equipo trabajando en este tema. Estás en una fundación trabajando con niños, estás al frente también en un ministerio a la niñez, en un hogar de niñas, y bueno, 2 o 3 puntos que podemos tener en cuenta, por favor. Hola a todos. Bueno, gracias Marco, enriquecedor tu participación y cada uno de los puntos, y bueno, creo que cada uno de los puntos que Marcos hablaba también nos puede llevar a trabajar con la niñez, y la plasticidad que siempre ellos tienen es importantísimo para la restauración. Es decir, nosotros ante una situación de trauma seguramente vamos a pasar por un montón de situaciones difíciles de acceder a una sanidad aún pronta, pero los niños en ellos funciona diferente. Es decir, ellos tienen esa plasticidad, esa adaptación, esa forma de poder. Si vos le preguntás a un adulto, ¿cómo te podemos ayudar? Un adulto va a presentar un montón de circunstancias que quizás distancian al otro. En cambio, un niño enseguida está predispuesto para este abrazo. Por eso es importante 19 horas. que en las situaciones de trauma, primero, trabajar con algo especializado, ¿no? Si alguien que esté especializado, siempre decimos, abrir el corazón, que alguien abra su corazón tiene que ser con una intención de recepcionarlo, pero sana y con un entendimiento de lo que se está haciendo. Entonces, al niño le hace muy bien poder hablar de lo que le pasa, le hace muy bien poder expresarlo en los dibujos, su lenguaje natural es el dibujo, le hace muy bien poder compartir, poder jugar, poder recrearse, poder ser alojado como niño, porque justamente cuando vive una situación de guerra, de abuso, se está intentando sacar de su identidad. Y no hay mejor consejo y abrigo de un niño que es alojarlo en su identidad y en su tiempo de niño. Entonces es muy importante jugar, escucharlo, dejarlo hablar. El niño yo trabajo en un hogar y veo la restauración de esas niñas. A lo mejor yo digo algo que a mí me costó años de entender. El niño, de acuerdo a la espiritualidad que hablaba Marcos, es decir, puede tener una llegada y pedirle a Dios en un segundo, poder tramitar y transitar esos dolores que son tan dolorosos y tan nocivos para ellos en un rato. Entonces, el niño necesita que dejemos que sea niño, necesita expresarse, dibujar, escribir, abrazar, dejarse abrazar, tener distancia, los mecanismos que ellos tienen. A algunos niños les gusta jugar a algo y en esto los ayudamos, en respetar su lenguaje, su identidad y lo que ellos portan. Y esto es parte de ese reconocimiento de niño y es parte de la sanidad. Y mostrarles cuál es el camino, acompañarlos. Y ellos solos, en esta mentalidad de niño tan sano, tan hermoso y tan amoroso que tienen con el Padre, cuando reconocen a este Padre, ellos transitan y nosotros solamente acompañamos ese transitar. Entonces eso es importante, poder estar atento a sus formas y verlas, acompañarlas, pero mostrarles también y desplegar que ellos jueguen. Si vos a un niño lo dejás, él juega, y eso es importante. Si necesita hablar, habla. Si necesita escribir y dibujar, escribe. Y si necesita mostrar lo que le pasa, lo hace. Muchas veces nosotros estamos con más temor
del que ellos tienen para poder desplegar esa infancia tan preciada que Dios nos dijo que así es el acceso al reino, ¿no? Como niños. Gracias, Rebeca. Muchas gracias, Marcos, nuevamente por acompañarnos en esta tarde, por abrirnos temas, por hacernos pensar, por traer el testimonio, un cariño a Rosana, a tus preciosos hijos. Y lamento que no podamos tener más tiempo, pero ya voló. Cuando uno mira el horario y dice 2 horas, dice 2 horas, ¿no? Cuando estamos luego en el tema nos damos cuenta que corre tan rápido y nos quedamos con tantas cosas. Pero bueno, seguimos conectados. Los recursos que tenemos los vamos a poner a disposición. Algunos han preguntado por un devocional que allí tiene Debbie Kruger, si ese material, bueno, si nos hacen llegar a nosotros material para compartir, a contactos en xoriental.com, ya todos tienen nuestro dato. Nosotros entregamos el material a pedido, no lo entregamos a todo el mundo, sino lo entregamos a pedido. Entonces nos escriben y lo vamos enviando a los que están interesados. Tengan en cuenta que son todos voluntarios los que trabajamos y casi todos trabajan a full, aún en la cuarentena, muchos de forma física y otros de forma virtual, así que puede demorar un poquitito el envío, pero los vamos a tener presentes y tratar de atenderlos. Bueno, gracias a todos por participar, por darnos el privilegio de entrar de alguna manera en casas, salones, cuartos, patios y sobre todo al corazón, porque nos hemos visto, nos hemos escuchado, nos hemos conectado en este espacio y vamos a seguir conectados el próximo jueves y el sábado. Esperamos que algunos nos acompañen y fue una alegría estar con ustedes. Gracias nuevamente por elegirnos, como dicen las aerolíneas. Sabemos que tienen muchas opciones. Muchas gracias por elegirnos. Un abrazo muy grande. El Señor les bendiga. Vamos a dejar unos minutos en los micrófonos abiertos para saludarnos. Y luego, como digo 5, corto la transmisión. Sí, no había puesto la cámara porque había todo. Chao, bendiciones. Gracias, Marcos. Gracias, amigos. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas Adiós, bendiciones. Gracias, Daniel. Gracias. Muy bendecido Gracias, este Dani. día. Bendiciones. Qué personaje. Muchas gracias, muy linda Wow, Muchas cuánta gracias. gente, cuánta gente. Gracias, una bendición. Gracias. Gracias. Enriquecedor todo. Gracias. Chao, bendiciones. Mil gracias y seguimos por los niños. Chau, chau. Buenas bendiciones, lindo verte. Gracias. Muchas gracias y bendiciones. Muy bien, Gracias, muchas gracias Marco, muchas gracias Rebeca desde Frías, bendiciones. Gracias Daniel. Ruti. Allí en Perú, saludos. Bendiciones de Chile. Bien, Ana Jorquera, ahí te veo. Bien. Grande, Marcus. Ahí está la Lore, mirá, saludos Lore. Bueno, gente querida, Anita, nos despedimos, gracias otra vez. Bendiciones, nos escribimos cualquier cosa. Daniel tiene mi contacto, amigos. Bendiciones. Gracias, Marco, saludos. Gracias. Gracias, Dani. Bendiciones Quiero de mucho, Chile. amigo. Gracias, equipo.